Buscamos, ya posicionamos nuestras Biblias en el texto que leímos anteriormente, un pasaje del Evangelio de Juan, hermoso libro, dicho sea de paso, y una porción preciosa de las Escrituras. Ustedes habrán visto que es una porción bastante larga, pero vamos a tratar de cubrirla por completo en el día de hoy. Me pareció oportuno en este tiempo especial de celebración de Santa Cena, donde vamos a interrumpir la serie que venimos estudiando, Una familia edificada sobre el Evangelio. Hoy vamos a poner nuestra atención en esta celebración de la cena, en el pasaje de Juan capítulo 13, versículos 21 al 38. El sermón de esta tarde se titula Cristo lleno de amor y gloria. Como les decía, un pasaje extenso, profundo. Ustedes van a identificar, vamos a volver a leerlo nuevamente, a pesar de que es largo, lo vamos a leer nuevamente para poder identificar que está muy fácil la estructura del texto. Y mi intención precisamente era poner el foco sobre todo el pasaje y no dividirlo por secciones como está allí contemplado en nuestras Biblias. Así que les invito una vez más, me acompañan y leemos a partir del versículo 21 de Juan capítulo 13. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Ahora vamos a ver de lo que Juan está hablando y a qué está haciendo referencia a lo que dijo el Señor. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, mas me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Y por último, verso 36 al 38 dice, le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hasta ahí la porción de texto, hermanos. Como les dije al principio, bastante larga, bastante extensa, pero es un pasaje extremadamente increíble, maravilloso, hermoso, hermanos. A pesar de lo que comienza, cómo comienza y cómo termina, porque hay un anuncio triste, pero en el medio está lo medular, hermanos. Esta porción de texto comienza con el anuncio de la traición de Judas. Judas va a ejecutar finalmente, y lamentablemente para él, la traición de nuestro Señor Jesucristo. Y termina esta porción también anunciando el Señor la negación de Pedro, pero en el medio de estos dos episodios oscuros, podríamos decir, en el medio de estos dos episodios muy tristes, el Señor habla de su propia glorificación. Otras traducciones, como la lenguaje actual, ustedes van a ver que se traduce como poder y gloria, ¿no es cierto? El Señor está hablando de su propia glorificación y va a ordenar
en el medio de estos dos acontecimientos o sucesos, les va a ordenar a sus discípulos a que se amen unos a otros como Él los ha amado. Esa es la estructura, podríamos decir, a grandes rasgos de toda esta porción. Una traición, al final hay una negación, pero en el medio está la glorificación y el deber de amarnos unos a otros como Él nos amó. Dicho así, muy rápido, parece ser como algo que ya estamos acostumbrados a escuchar, a leer. De hecho, probablemente hemos pasado muchísimas veces por un texto como este. El pasaje clave de nuestra porción es el verso 34 y 35. Dice, una vez más lo leemos, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Probablemente sabés de memoria este texto, pero la idea es que mi trabajo tiene que ver hoy con que el Señor te pueda confrontar a tal punto como lo hizo conmigo y que podamos examinar nuestra vida a la luz de la celebración de la cena que hoy vamos a participar, que podamos examinar a la luz de este pasaje y que podamos meditar en cómo estamos parados frente a la realidad de esto que dice la Escritura y que no es de ninguna manera una sugerencia, sino que es un mandato. Nosotros vivimos en un tiempo, en una generación donde rechazamos todo lo que es dogmático, por decirlo de alguna manera, pero esto, hermanos, no es relativo, no, esto es un mandato, esto es una instrucción que el Señor está dando y Él está dando un patrón al mismo tiempo, Él está dando un modelo que lo vemos allí en el texto que es como yo os he amado. Él es el modelo, Él se está poniendo como ejemplo y claramente en este orden de cosas Él es el ejemplo supremo, hermanos. Lo primero que viene a mi mente, yo no sé qué pasará por tu cabeza cuando lees un texto como esto, pero lo primero que viene a mi mente frente a una demanda tan alta que el Señor me hace a mí en lo personal, es quizás el sufrimiento o quizás el dolor o la decepción que uno vivió y que vive, ¿no es cierto?, de la mano de los hermanos en la fe. Quizás cuando leemos pasajes como esto, automáticamente pensamos cuando nos han herido, cuando nos han lastimado, y cuando eso no ocurrió fuera de la iglesia, sino que ocurrió dentro de la iglesia. Y muchas veces esas experiencias negativas que nosotros vivimos en nuestras relaciones son como una suerte de excusas que nosotros ponemos de relieve para aislarnos de nuestros hermanos, para mantener cierta distancia quizás de aquel hermano en la fe que me lastimó o que me ofendió o que me decepcionó. Muchas veces levantamos como cercos, podríamos decir, o murallas para protegernos quizás de una próxima decepción, de un próximo dolor o sufrimiento, ¿no es cierto? Y mantenemos así distanciado a aquellos hermanos que en algún momento nos han lastimado, pero la realidad, hermanos, es que este pasaje nos confronta de tal manera que lo que hizo en mi caso personal, por eso digo, no sé qué pasa por tu cabeza cuando lees esto, pero me confrontó de tal forma que derrumba por completo cualquier excusa que yo pueda poner de relieve para no amar a mis hermanos con este tipo de amor que nos demanda la palabra de Dios y que ahora vamos a profundizar. Yo no puedo caer en otro lugar que no sea la humillación, literalmente hablando, cuando yo leo que Judas traiciona al Señor Jesucristo. Pedro lo va a negar a Cristo, que básicamente es un tipo de traición. Y si nosotros seguimos profundizando en el texto, en la historia, el relato, nosotros, por ejemplo, en el Evangelio paralelo, en el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a encontrar que cuando Jesús fue arrestado, todos, todos hermanos, y la explicación de la palabra original no hay mucho que explicar, todos los discípulos, dejándole huyeron, Mateo 26:56. Y no fue que salieron corriendo, como se escabulleron y volvieron, no, no, huyeron, hermanos. Lo que Mateo está diciendo es que cuando las cosas se fueron poniendo difíciles al lado del Señor Jesucristo,
todos sus discípulos lo abandonaron. Ellos manifestaron una total desconfianza en el poder de Jesús para protegerlo, para cuidarlo. Lo dejaron solo cuando más lo necesitaba, hermano. Cuando más el Señor necesitaba la compañía de sus discípulos, estar cerca de ellos, lo dejaron solo. Pero ¿saben qué es lo más humillante para mí personalmente? Y sigo hablando en primera persona. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Es que eso no alteró en lo más mínimo el amor del Señor por ellos. Eso no alteró el amor de Cristo por sus discípulos. El Señor sabía de antemano que todo eso iba a pasar y aún así, dice el verso 1 del capítulo 13 de Juan, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo, va a decir otra traducción. Yo no sé si vos caés junto conmigo en la cuenta de que no podemos ir por ningún otro camino que no sea la humillación, humillarnos frente a la poderosa palabra del Señor que nos confronta y que descubre, abre así, nos muestra cuál es la realidad de nuestro corazón. El pasaje clave, como les dije, el verso 34 y 35, donde el Señor nos ordena, una vez más lo voy a repetir, a que nos amemos unos a otros con esa misma clase de amor que Él nos ama y nos amó. Comencemos viendo el anuncio de la traición de Judas, hermanos. Verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Después que el Señor lava los pies, esa es la escena previa, eso es lo que viene relatando Juan en el capítulo 13, al principio del capítulo 13. Después que el Señor lava los pies de estos hombres, lo que hace Jesús es exhortar a estos hombres, a sus discípulos, a seguir su ejemplo de humildad, a seguir su ejemplo de servicio sacrificial. Y Él les hace ver que la felicidad de ellos, el verdadero gozo en la vida, va a estar ligado, va a depender de que ellos asuman esa actitud. Repito, actitud de humildad, de servicio sacrificial. En el verso 15 del mismo capítulo va a decir, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, si ustedes observan en todo el capítulo, de cierto os digo, se repite continuamente, hermanos. ¿Qué significa esto? No hay sugerencias. Allí hay una forma de vida. Un discípulo de Cristo vive de cierto os digo, de esta manera. No hay alternativa posible. Y dice el Señor, ejemplo les he dado. Ahora vuelve a repetir, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, le dice el Señor a su discípulo, felices van a ser, doblemente felices, dichosos, otra traducción, seréis si las hiciereis. El Señor le está mostrando que la verdadera bienaventuranza, la verdadera dicha de la vida, la verdadera felicidad del creyente, solo se puede obtener en un contexto de humillación y de servicio sacrificial, que es lo que él está ejemplificando delante de estos hombres. Y es precisamente en ese contexto, hermanos, es precisamente en ese momento donde entra en escena la persona de Judas. Podía haber entrado anteriormente, podía haber entrado en otro escenario, pero es en ese contexto donde el Señor está ejemplificando la humildad, el servicio sacrificial, donde entra en juego la persona de Judas. ¿Por qué? Porque claramente esta bienaventuranza era para sus verdaderos discípulos, no para él. Verso 18, no hablo de todos vosotros. Fíjense, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor quería, hermanos, que sus discípulos entendieran que la traición de Judas no iba a ser algo sorpresivo para él, no lo iba a tomar desprevenido. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así, lo curioso y lo llamativo de todo esto es que él lo escoge para formar parte de ese grupo de hombres cercanos a él, ese grupo de discípulos, compañeros y amigos del Señor que posteriormente serán los apóstoles.
Como dice el verso 18, ¿por qué lo elige el Señor? Para que se cumpla lo que está escrito. Así dice el verso 18, para que se cumpla la escritura. Judas, hermanos, no fue víctima del decreto de Dios. Y acá hay algunas aclaraciones que son pertinentes. Judas no fue víctima del decreto de Dios. Judas no fue forzado en contra de su voluntad a traicionar a Jesús. De hecho, en los círculos religiosos de nuestros se viralizó, no sé si siguen las redes sociales, videos acerca de Judas, de un pastor conocido que anda dando vuelta por ahí diciendo algunas cosas acerca de Judas. Esto no pretende ser una aclaración ni mucho menos, pero me pareció hacer eh, unas distinciones acerca de la persona de Judas, porque el no estudiar la escritura puede llevarnos a arribar a conclusiones que son totalmente diabólicas y antibíblicas. Judas no fue una víctima del decreto de Dios, hermano. Judas no fue forzado en contra de su voluntad a traicionar al Señor Jesús. Judas intencionalmente y voluntariamente dice la escritura que lo vendió por 30 piezas de plata, porque eso era lo que él quería hacer. Judas era un codicioso, va a decir la escritura. Judas era un amante del dinero. Cuando Judas se da cuenta, hermanos, que Jesús estaba determinado a morir en una cruz, ¿saben lo que ocurrió en la mente de ese hombre? Toda su idealización, todos sus sueños de grandeza se van a desplomar en ese momento. Cuando él entiende que ese rey al cual él está siguiendo no es un rey que va a imponer un poder militar y político. No, ese no era el tipo de Mesías que él había idealizado en su imaginación. Judas se imaginaba reinando con el Señor Jesucristo allí en Jerusalén, teniendo un puesto de poder y de autoridad. Sin embargo, al hacer lo que él hizo, al traicionar al Señor Jesús de manera tan descarada, lo que Judas está haciendo, según lo que dice la Escritura, es nada más y nada menos que cumplir con el plan de Dios sin saberlo. Cumplir con el plan redentor de Dios sin saberlo. Judas es un caso típico, hermanos, de esa tensión, y presten atención acá, ¿no? Judas es un caso típico de esa tensión que nosotros encontramos en las Escrituras entre qué cosa, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque Judas fue totalmente responsable de sus actos, pero lo que hizo estaba contemplado ¿dónde? En la soberanía de Dios. Estaba contemplado en el decreto de Dios, lo cual no le quita responsabilidad. Y son dos cosas que van de la mano. Por eso Jesús dice en el verso, en Lucas capítulo 22, versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, dice el Señor. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Dice, yo voy de acuerdo a lo que está determinado. El plan redentor de Dios es que yo vaya a la cruz, es lo que está diciendo el Señor. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Estaba determinado soberanamente por Dios, hermano, que Jesús tenía que ser traicionado, que Jesús tenía que ser acusado injustamente. Estaba determinado por la soberanía de Dios que Jesús iba a morir en una cruz, y es lo que hoy celebramos como Iglesia del Señor, su muerte expiatoria allí en la cruz. Pero hay de aquel, hermano, por quien sea entregado. ¿Eso saben cómo se llama? No es soberanía de Dios, eso se llama responsabilidad humana. La soberanía de Dios está determinando lo que Cristo va a hacer, hacia dónde Cristo va. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Esa es responsabilidad del hombre, responsabilidad de este Judas en particular. Cuando Judas conoce al Señor, él pensó que Jesús iba a implantar un reino terrenal en Israel, hermanos, y que sus discípulos más cercanos, los más allegados a él, iban a ocupar puestos de poder, de preeminencia. ¿Y saben qué? El Señor no desconocía eso. El Señor sabía perfectamente cuáles eran los pensamientos de Judas. El Señor Jesucristo sabía que cuando Judas entienda que él iba a terminar en una cruz, lo que iba a hacer ese hombre que inicialmente tenía deseos de poder y grandeza al lado de Cristo, cuando se entere que que su Mesías iba a terminar en una cruz,
El Señor sabía que Judas iba a tratar de sacarle provecho a su cercanía con él. ¿Para qué? Para consumar finalmente su traición. Y por esa razón, nuestro Señor Jesucristo lo escoge a este hombre, para que Judas siguiera la inclinación perversa de su corazón y de ese modo él llegue a la cruz, él llegue a la cruz del Calvario. No fue Dios el que motivó a Judas a vender a Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Escritura, ni él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, verso 13. Judas actuó por su propia voluntad, hermano, como dijimos antes, y al hacer lo que estaba ocurriendo, estaba llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios. Sin embargo, cuando llegó el momento de la traición, aunque Jesús sabía de antemano que eso era lo que iba a suceder, aún así nosotros vemos en la Escritura que el Señor se conmueve, se conmovió en su espíritu. Literalmente, esa traición, esa actitud, ese comportamiento de Judas trajo al corazón del Señor una profunda tristeza, hermanos. Usted imagínense este escenario. Judas había estado cerca del Señor por más de 3 años. Judas había escuchado cada una de sus enseñanzas, había visto cada uno de sus milagros. Judas estaba cuando el Señor dio la parábola del mayordomo infiel. Y Judas escuchó cuando el Señor dijo a la multitud, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Judas estaba ahí escuchando. Judas estaba cuando el Señor dijo en Mateo 26-24, a la verdad el Hijo del Hombre va, como dijimos hoy, según lo que está determinado, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y Judas estaba ahí, escuchando esta enseñanza, escuchando esta predicación del Señor. Judas tuvo oportunidad de sobra, hermano, de sobra, para clamarle al Señor que tenga finalmente misericordia de él. Judas tuvo oportunidades de sobra para decirle, Señor, perdóname, Señor, librame de mi iniquidad, soy un amador del dinero, soy un codicioso. Pero ¿saben qué? Judas no lo hizo. Ahora vamos a ver que Judas se va hasta tiene como una actitud irónica o confrontadora con el Señor. ¿Y saben por qué no hizo eso Judas? Porque el pecado es la razón que hay detrás. El pecado es un veneno que se mete en el ADN del ser humano, está metido, ha dañado todo. La forma de pensar, la forma de concebir la vida. El pecado es una esclavitud que enloquece al hombre, básicamente. Esa es la realidad, lo enceguece y es lo que nosotros estamos viendo en la vida de este hombre discípulo del Señor. Y es confrontador el ejemplo, porque alguien que estaba con Cristo, estaba cerca de Cristo, es el perfecto ejemplo de alguien que puede estar muy lejos del Señor. Cerca del Señor, pero a la vez tremendamente lejos, distante. Y con toda seguridad, hermano, nosotros podemos pensar que esa realidad, el ver a uno de sus discípulos siendo esclavo del pecado y siguiendo su corazón perverso, eso fue lo que produjo tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice un autor, aunque nuestro Dios lo sabe todo y tiene el control soberano de todo acontecimiento, Él no es un manipulador ausente y mecánico. Dios no es un manipulador que está moviendo los hilos de la historia como si nosotros fuéramos títeres en sus manos. Me encantó esa traducción, esa definición, hermanos, porque Judas no fue un títere, no fue un títere en las manos de Dios. Y estos pasajes que nosotros acabamos de leer lo demuestran. Él fue totalmente responsable de lo que hizo. Y para Jesús fue profundamente doloroso percibir la dureza del corazón de este hombre. Ustedes imagínense el impacto que esto está teniendo en el grupo de los discípulos. Cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, imagínense la conmoción que pudo haber generado eso. El versículo 22 de nuestro texto dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. En el relato de los otros evangelios dice que uno por uno comenzaron a preguntarle a Jesús, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Los discípulos comenzaron a dudar de su propia integridad, de su propia confianza en el Señor Jesús.
Pero el Señor en ese momento no les da una respuesta concreta porque ese no era el momento, no era el instante oportuno para revelar la identidad del traidor. Fíjense que ocurre algo muy llamativo que a mí me llama la atención. Ahí está el gran apóstol Pedro, un hombre todavía con unas cuestiones de carácter que había que pulir todavía. Pedro lo que hace es, empieza a observar la escena y ve que Juan, ese discípulo tan cercano, tan amado por el Señor, está ahí pegado al Señor. Pedro sabe de la intimidad que hay entre ellos, entonces comienza a hacer una suerte de gesticulaciones, dice el texto, una suerte de señas para que le pregunte, ese discípulo amado que le pregunte al Señor quién iba a ser el traidor. Y el Señor responde en el verso 26, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Para nosotros está claro en el texto, pero no estaba claro para ellos. Porque vos, el Señor está diciendo, a quien yo le dé el pan mojado, ese va a ser el traidor. Nosotros entendemos o nos preguntamos cómo puede ser que ellos no hayan identificado, porque si ustedes ven el desenlace que sigue, ellos agarran por el lado de que, bueno, como Judas administraba el dinero, entonces pensaban que el Señor se estaba refiriendo a que Judas tenía que ir y comprar cosas para seguir la cena y demás cuestiones. Pero mojar el pan y darle a una persona, mojarlo en un vino o en una especie de caldo, de sopa, mojar el pan y darle a una persona, eso en la cultura judía era un gesto de honra, era un gesto de amistad, era un gesto de respeto, de humildad. Y lo que el Señor estaba haciendo con este gesto era darle a Judas una oportunidad, una última oportunidad para que él se retractara, para que él clamara por misericordia. El Señor está teniendo con Judas, hermano, un gesto de honor y de amistad, de cercanía. Pero este hombre, con el corazón perverso que tenía, estaba determinado a consumar su traición. Y con una suerte de arrogancia, probablemente con una actitud desafiante, lo que hace Judas, sabiendo el gesto que hay detrás de lo que el Señor está haciendo, lo que hace Judas es acepta el bocado de pan, sabiendo que en cuestión de horas él iba a consumar la traición del Señor. Judas aceptó el gesto, pero no el amor y la bondad que ese gesto representaba. Judas aceptó el gesto, pero no aceptó la oportunidad que el Señor le estaba dando de arrepentirse. Él aceptó el pedazo de pan, pero rechazó el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben lo que hizo? Cruzó una línea de no retorno, por lo que dice el verso 27. Después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Wow, eso a mí me impacta, hermanos. Me llena de temor. Como les dije antes, me humilla porque dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, él administraba las ofrendas, que Jesús le decía, ellos pensaban que Jesús le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, como si nada, salió y era de noche. Cuando Judas acepta el bocado de pan de la mano del Señor, lo que estaba haciendo era entregarse voluntariamente, hermanos, al poder de Satanás. Y en ese preciso instante, dice la Escritura, Satanás tomó dominio completo de su corazón. Él escogió su propio destino, hermanos. No Jesús, no la providencia de Dios. Es por eso que el Señor dice en el verso 27, lo que vas a hacer, hazlo enseguida, hazlo pronto. Judas estaba a punto de perpetrar el acto más detestable de la historia humana dentro de los propósitos de Dios, hermano. Pero ese mismo acto iba a ser un instrumento que iba a traer gloria, la gloria más espléndida, podríamos decir, al nombre de Dios. Repito, hermanos, Judas estaba por perpetrar el acto más despreciable en la historia de la humanidad. Ningún padre le pondría Judas a su hijo. Nadie quisiera ser Judas. A veces uno, yo personalmente, uno de los himnos que me impacta, no me acuerdo ahora el nombre, pero dice, profundo amor del Padre, oh Dios.
Y una estrofa dice que tal vez yo me veo, voy a parafrasearlo, que habla de cuando le escupían al Señor y demás, y él dice el autor de este himno, que si yo hubiese estado en ese lugar, quizás yo hubiese hecho lo mismo también. Pero, pero yo no puedo pensar dentro de mi pecaminosidad que yo sería Judas, hermano. Yo creo que no sería ese hombre. Y, pero este hombre cometió lo más detestable que un ser humano puede cometer. Pero increíblemente, él fue un instrumento para que Dios reciba gloria, hermano. Cuando Judas sale del aposento, cuando Judas sale de ese lugar, el tono de la conversación cambia y lo vemos en el texto, porque la escena que sigue al relato es precisamente la gloria de Jesús y ese nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Esa traducción parece como un juego de palabras que tal vez nos deja algunas ideas ahí sin aclarar, pero la nueva traducción viviente dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. En palabra más sencilla, hermanos, en palabra más simple, lo que esto significa, lo que Juan está diciendo es que la glorificación de Dios el Hijo, la glorificación de Dios el Hijo, implica la glorificación de Dios el Padre. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. ¿Y el Hijo sería glorificado de qué forma? Muriendo en la cruz del Calvario, para salvar a pecadores. Y eso comienza a gestarse a partir de la traición de este hombre, de Judas. En ningún otro momento de la historia, hermanos, presten atención acá, en ningún otro momento de la historia redentora brillaría tanto la gran sabiduría de Dios, el gran amor de Dios, la justicia de Dios, en ningún otro momento de la historia. Lo que en un sentido real para nosotros es una tragedia o para el corazón es una tragedia, es algo sumamente triste, esa traición de Judas. En el plan soberano de Dios, eso iba a ser usado como un instrumento para que Dios manifieste su inmensa bondad, para que Dios manifieste su compasión, su misericordia, su amor incomprensible que sobrepasa todos los límites de nuestra comprensión. Nosotros llegamos a un conflicto, a un cortocircuito, digamos, en nuestra lógica, en nuestra mente, cuando queremos comprender a cabalidad el gran amor de Dios, hermano. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, hecho hombre, estaba a punto de convertirse en objeto de la ira de Dios. Eso es lo que recordamos hoy. Cada vez que rodeamos la mesa, cada vez que rodeamos los símbolos, cada vez que hacemos memoria de la cruz, estamos recordando que el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo a hacerse hombre, a convertirse en el objeto de la ira de Dios el Padre, recibiendo sobre sí mismo el castigo de cada uno de nosotros, el castigo que merecen nuestros pecados, y Cristo tuvo que hacerlo por nosotros, por vos, por mí, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, dice la Escritura, sino que tenga vida eterna. Lo que está ocurriendo, hermanos, repito, en ningún otro momento de la historia redentora brillaría tanto la bondad, la gracia, la misericordia de Dios. En la cruz del Calvario Dios nos muestra su amor hasta el extremo, hasta el fin. Y lo hace de tal manera que su justicia queda intacta, hermanos. Su justicia queda plenamente satisfecha. ¿Por qué? Porque alguien tuvo que pagar por cada uno de tus pecados y los míos. Y ese alguien fue nada más y nada menos que su Hijo. Él pagó nuestra deuda con muerte y muerte de cruz. El domingo pasado decíamos que a Jesús se le ha conferido, ¿ustedes recuerdan eso? Se le ha conferido toda autoridad como Dios y como hombre. En los cielos, dice el texto, así Mateo 28, en los cielos y en la tierra. Por tanto, es imposible, decíamos, absolutamente imposible que su plan de redención termine en un fracaso. Nadie
puede, hermanos, frustrar el plan redentor de Dios. Cuando Judas toma el bocado, dice el texto que Satanás entra en él, toma dominio completo de su corazón. Satanás se adueña del corazón de Judas para que él lleve a cabo el acto más despreciable que un ser humano pueda hacer, decíamos recién. Pero de ese modo, el despreciable Satanás, hermano, lo que hizo fue preparar el escenario para que Dios hiciera un despliegue de bondad y de gracia que no tiene comparación, hermanos, no tiene lógica que podamos entender. Esa cruz que parecía una derrota para nuestro Señor Jesucristo vino a ser el instrumento de su propia glorificación. Por eso Él habla en esos términos. El Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y como Él va a ser glorificado, el Padre va a ser glorificado. Y es lo que decimos siempre, hermano, la centralidad del Evangelio. Dios, el Evangelio es cristocéntrico, no es Ramón céntrico. No sos vos el centro del Evangelio, es Dios y toda su gloria. Y un elemento, un instrumento de muerte vino a ser un instrumento de gloria. Satanás, adueñándose del corazón de este hombre perverso para destruir el plan redentor, pero el Señor usa eso para que toda su gloria sea desplegada allí en ese acontecimiento. El tipo de relación que los discípulos habían tenido con Jesús hasta ese momento estaba a punto de llegar a su final. ¿Por qué? Porque dice el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Después de su muerte y su resurrección, Jesucristo iba a morir, iba a ser sepultado, al tercer día iba a resucitar, iba a regresar al Padre, iba a ascender a los cielos, se iba a sentar a la diestra de Dios el Padre, y es en ese contexto de acontecimientos, digamos, finalmente eso va a suceder, pero antes de ir a la cruz, el Señor le está hablando en unos términos que ellos tal vez no pueden entender, pero el Señor lo que les quiere mostrar es que ahora viene un cambio radical, una transición en el tipo de relación que ellos tenían. Es por eso que les da este mandato nuevo, por decirlo de alguna manera, este mandato del amor. Un mandato nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Lo que el Señor está diciendo es, yo me voy, ahora nuestra relación va a cambiar, ya no va a ser más la misma, y en ese contexto yo le voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros. ¿Cómo? Como yo les he mostrado, como yo los he amado. Así ámense unos con otros. Y en eso el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, que ustedes me pertenecen, que ustedes me siguen si se aman unos a otros. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos de Jesús seguían literalmente a Jesús. ¿Y qué significa seguir? Cuando yo estoy siguiendo a alguien, cuando voy detrás de ese alguien, esa persona va adelante, yo le voy siguiendo y eso eran los discípulos del Señor Jesucristo. El Señor estaba físicamente en medio de ellos. El Señor estaba con ellos y la gente podía reconocer a estos hombres, a estas personas como discípulos del Señor, iban detrás de Jesús. ¿Cómo se reconocía en esa época que eran sus discípulos? Porque estaba Jesús y todos ellos por detrás, todos ellos siguiéndole al Señor. En un momento de ahí de Lucas 14, él se da vuelta, dice el texto, se para y le habla a la multitud, porque todo, claro, había muchos camuflados allí, supuestos discípulos, pero iban por interés nomás. Pero estos hombres que estaban allí con él siempre, continuamente, eran reconocidos porque precisamente el Señor estaba físicamente en medio de ellos y la gente podía observar. Pero el punto es que ahora el Señor está hablando de un cambio radical en ese tipo de relación. Ya no voy a estar más con ustedes. Él ya no va a estar más físicamente en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿cuál iba a ser el distintivo de los discípulos del Señor? ¿Cómo iban a identificarlo ahora que Él ya no está físicamente en la tierra? Entonces, el distintivo, la marca distintiva que iba a revelar quiénes eran de Cristo y quiénes no,
El Señor dice, la marca distintiva será el amor entre ustedes, el amor unos con otros. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense unos a otros como yo os he amado, así ámense ustedes. Y como les dije al principio, el Señor no está dando una sugerencia, Él está dando un mandamiento nuevo. Es una orden dada por el Señor Jesucristo. Que nos amemos unos a otros, es una orden, es una instrucción, un mandato, una ordenanza. ¿Y el estándar cuál es? ¿Cuál es el patrón? Él mismo, como yo os he amado. Dice un comentarista sobre esto, ese es el aspecto nuevo del mandamiento. Jesús llevó el concepto de lo que significa amar a otra persona a un nivel totalmente desconocido hasta ese momento y lo estableció como la marca distintiva que identificaría quiénes eran suyos y quiénes no. Aplicación, hermanos. Jesús está hablando de un tipo de amor sacrificial, un amor que nos habla de salir de mi zona de seguridad, de salir de ese cerco que yo le decía que a veces que uno hace, de esa zona, de esa muralla que nosotros establecemos, salir de nuestra zona de confort, ¿para qué? Para hacerle el bien al otro. Sí, pero me dañó. No importa, no está ligado. Este mandato no dice que vos tenés que amar a aquellos que te hacen bien, no. Amar unos a otros. Se trata de un amor que nos habla de perdonar. Se trata de un amor que busca al ofensor para eliminar cualquier barrera que nos impida mostrarle nuestra bondad, nuestra compasión en una forma práctica. Yo le decía, cuando yo leo esto, lo primero que viene a mi mente son esos dolores de cabeza, esos dolores, angustia que uno pasó en la relación fraternal unos con otros. ¿Y qué hacemos? Nos aislamos quizás, pero el amor del cual el Señor está hablando es, es en contra de ese corazón orgulloso y egoísta, ¿no? Porque se trata de ir, no me voy a esconder o voy a huir, no, sino que si tengo que ir, lo voy a hacer, voy hacia el ofensor y voy a eliminar cualquier barrera que pueda haber o que pueda traer el pecado. ¿Por qué? Porque la idea es que nada me va a impedir a mí mostrarle amor a mi hermano, mostrarle bondad, compasión en una forma práctica. Este amor nos habla de dar todo sin esperar ninguna recompensa. Este amor nos habla de humillación. Toda la noche, el hilo sobre el cual giró todo es humillación, es humildad, amor sacrificial. Este amor nos habla de no pagar mal por mal. Lisa y llanamente es amar como yo os he amado, como Cristo nos amó. Entonces, yo le decía, no hay otro lugar donde yo pueda ir que es derrumbarme en los brazos del Señor y humillarme y caer en la cuenta que tal vez yo no estoy amando como Él ama. ¿Por qué? Porque Él me dice, no, cualquier excusa, cualquier argumento se derrumba. Su mismo ejemplo lo derrumba. Quítense de vosotros toda amargura. Efesios 4:31. Todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si vos tenés amargura en tu corazón, si vos tenés dolor, rechazo, animadversión hacia un hermano en Cristo, vos no estás cumpliendo este mandamiento. Vos no estás amando como Cristo amó. Y puede sonar duro, pero es así. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué implicaciones tiene esto para mí? ¿Qué implicaciones tiene andar en amor? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es amar, dice el Señor, a personas que son miserables y que son pecadores, como lo soy yo. Tengo que perdonarlos cuando me lastiman y tengo que amarlos más cuando no sea fácil amarlos. En definitiva es eso. Esa es la forma, esa es la implicación práctica. Debo amar a pecadores perdonados por Dios, por los cuales Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y que a veces son difíciles de amar.
Pero qué fácil sería, no sería vida cristiana si fueran fáciles de amar, si yo fuera fácil de amar, hermano. No sería eso vida cristiana si fuera todo color de rosa en medio nuestro. Probablemente estaríamos alejados de la realidad del cristianismo bíblico. Este mandamiento, hermano, se encuentra, y voy a reiterar esto. Yo le estuve media hora hablando de la traición de Judas, porque yo quiero que ustedes sepan en qué contexto se está dando este nuevo mandamiento. En el contexto de la traición. Y ahora vamos a ver en el contexto de la negación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que vos te sientas tentado a justificar tu falta de amor hacia los demás, vos lo que tenés que hacer es ir a la grabación de este sermón. Lo que tenés que hacer es ir a esta porción de texto de las Escrituras para ver que tus excusas no sirven de nada. No sirven de nada. Debemos amarnos como Cristo nos amó. No hay otra, no hay otro camino, no hay otro sendero por el cual podamos ir. Esa es la marca distintiva del cristianismo, hermano. ¿Y hacer esto es difícil? ¿Sí o no? Es imposible, hermano. Es imposible. Los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Es imposible hacer eso en nuestra fuerza. ¿Yo cómo voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo yo voy a amarlos a ustedes siguiendo el ejemplo de Cristo? No es difícil, es imposible amar a otros de esa forma en nuestras propias fuerzas. ¿Y saben lo que significa esto? Eso requiere que nosotros traigamos constantemente a nuestra memoria, a nuestro corazón, el amor con el que Cristo nos ha amado y nos sigue amando todos los días de nuestra vida. Es imposible amarte como Cristo. Entonces yo lo que tengo que hacer es todos los días de mi vida traer a mi memoria y a mi corazón cómo Cristo me amó y me sigue amando todos los días. Todos los días nosotros tenemos que suplicarle y pedirle al Señor, hermano, que nos dé de su gracia para poder ir en contra del orgullo de nuestro corazón, en contra de nuestro egoísmo. No tenemos que ser como Judas que despreció toda oportunidad para cambiar. No, hermanos, no seamos así. Aprovechemos cada día de nuestra vida para orar, para clamar, para rogar al Señor que nos ayude a ir en contra de nuestro corazón perverso. Cuando nosotros escuchamos una prédica como esta, o cuando nos presentamos frente a un pasaje como este, nosotros creo yo que te pasa lo mismo que me pasa a mí. Te sentís como frustrado en cierta manera porque ves que estás lejos de llegar a la medida del amor de Cristo. Si vos no te sentís frustrado o, o no te sentís presionado, confrontado cuando vos ves el amor de Jesús y ves tu amor en perspectiva, tal vez vos tenés que examinar tu corazón, examinar tu vida, porque quizás todavía estás muerto en tus delitos y pecados, y es fuerte, pero es la realidad. Porque vos frente a una demanda tan grande, vos no podés sentir que estás bárbaro o que estás bárbara, que estás bien, que esto es para otros. ¿Eh? No, vos no tenés que pensar en otro en este momento. Vos lo que tenés que pensar es en vos. Y lo que el Señor te dice es, estás amando con el mismo tipo de amor que yo ejemplifiqué y dejé plasmado en las páginas de la Biblia. Si realmente hay frustración en vos, eso es bueno. Si hay frustración, si hay humillación en este momento. ¿Sabes por qué es bueno? Porque en nuestra vida puede ocurrir lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario. Ese instrumento de muerte significó un instrumento de gloria. Ahí fue el despliegue más glorioso de la majestad, de la gracia, la bondad, la misericordia de Dios. Bueno, lo mismo puede pasar con esa humillación que vos estás sintiendo ahora, esa frustración. Nosotros lo podemos convertir eso en bendición. ¿Y cómo lo vamos a convertir en bendición? Bueno, acá viene una aplicación práctica, hermanos. Si nosotros nos comparamos con el estándar de amor de Jesús, ¿saben qué es lo que va a pasar? Si vos te comparás con el amor de Cristo, lo que vos vas a experimentar es que vas a ver cuán grande es tu orgullo. Cuando vos te compares con el carácter humilde del Señor, vos lo que vas a ver es mi orgullo, gigante así. Cuando vos te compares con Cristo, ¿sabés lo que vos vas a ver? Tu egoísmo gigante así. Te va a ayudar a ver, compararte con el Señor, te va a ayudar a ver tu pecaminosidad, la gravedad de tu pecado. Pero eso, ese ejercicio, el compararte y sentir que perdés siempre, que te humillás y terminás en el piso y ves la grandeza del amor del Señor, pero en vez de ver tu grandeza, ves
la grandeza de tu pecado y de tu miseria, eso a su vez lo que te va a permitir hacer es contemplar una y otra vez, todos los días de tu vida, la grandeza del amor con el que Jesús te ama y la paciencia que tiene con vos cada día. Vos ponete a pensar, si todos los días estuviéramos pensando en esto y comparándonos con el carácter de Cristo, seríamos más conscientes de nuestro pecado, pero al mismo tiempo estaríamos contemplando una y otra vez el gran amor de Dios y la paciencia del Señor para con nosotros. El Señor no se cansa de mí. Cuando apreciamos el amor de Jesús, hermano, y la paciencia de Jesús, a pesar de que, a pesar de mi falta de amor, a pesar de mi orgullo, a pesar de mi egoísmo, a pesar de lo mezquino que somos, cuando hacemos ese ejercicio, ¿saben lo que ocurre? Eso nos impulsa, eso sirve en cierta manera de motivación para seguir avanzando hacia la meta. ¿Cuál meta? La de amar como Él nos ama, a pesar de que, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de que nosotros sabemos de antemano que nunca vamos a llegar a cumplir con ese tope de amor, esa medida de amor que demanda la Escritura. Yo sé que de este lado de la eternidad nunca voy a poder amar como Cristo, pero si yo hago este ejercicio de compararme con Él y ver mi pecado y mi necesidad continua de ir una y otra vez a los pies del Señor, eso me ayuda a crecer en mi amor para con ustedes. Eso me ayuda a cumplir la meta que yo tengo que cumplir de amarlos como Cristo nos mostró, nos amó. Nuestro amor tiene que estar centrado en el Evangelio, hermanos. El amor que se demanda de nosotros es imposible. No es difícil, es imposible. Por eso nuestro amor tiene que estar centrado en el Evangelio y en dependencia del Espíritu de Dios tenemos que esforzarnos por amar como Cristo ama. No solo para disfrutar de la bienaventuranza que dice el verso 17 del capítulo 13. Si sabéis estas cosas, como dijimos, bienaventurados seréis. Si sabéis estas cosas, doblemente felices van a ser. Si las hicieres, no solamente saberlas, sino si las hicieres. Entonces, vamos a centrar nuestras relaciones y nuestro amor en el Evangelio. Vamos a buscar la dependencia del Espíritu de Dios porque es una tarea titánica, pero no solamente para ser bienaventurados, sino para poder dar ante los ojos del mundo un testimonio creíble de la veracidad del Evangelio. Porque no te olvides que hay una demanda, pero después hay una afirmación. Hay una afirmación. El Señor está dando este mandato, pero a la vez está diciendo, en esto conocerán que son mi discípulo. Al amarnos como Cristo lo ordena, nosotros estamos dando ante los ojos del mundo un testimonio creíble de tu fe, de que vos sos de Cristo, de la veracidad del Evangelio. O sea, lo evangélico no tiene que ser conocido por estafar a la gente o por engañar a la gente o por las pavadas que hoy son conocidos. Los evangélicos, los cristianos, debieran ser conocidos porque se aman unos a otros como Cristo. Eso es lo que está dando testimonio visible al mundo. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Nosotros trabajamos, hermanos, para no ser una iglesia modelo. Siempre digo yo esto y lo decimos. Queremos plantar otras iglesias también. Que el Señor nos use y nos lleve para proclamar el Evangelio, este Evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos ser una iglesia muy celosa de la doctrina, celosa de la reforma, celosa de la enseñanza, una doctrina ortodoxa, una iglesia ortodoxa en su doctrina, una iglesia que proclama, que vigoriza el evangelio hasta lo último. Pero eso no va a persuadir a los incrédulos a menos que haya creyentes que se amen unos a otros. Y permítanme detenerme un ratito acá. Si yo hablase lengua, dice Pablo a los Corintios, humana y angélica, fíjense, yo no tengo amor. Yo vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Dice, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que yo trasladase los montes y no tengo amor, de nada soy. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, puro ruido, nada soy y no sirvo para nada. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, los inconversos, hermano, y acá quiero poner la atención de ustedes, los inconversos, el mundo,
los que tienen que conocer que nosotros somos los discípulos del Señor, los inconversos no saben de sana doctrina. Los inconversos no saben de la reforma que nosotros nos adherimos, somos una iglesia reformada, bíblica, confesional. Los inconversos no saben esas cosas, hermanos. Cuando un inconverso pase por esa puerta, cuando un inconverso venga a este lugar, en lo que menos se va a fijar, hermanos, es en el calibre doctrinal que tiene el pastor. Cuánta doctrina o cuánto lenguaje técnico hablo yo, hermano. El inconverso no va a llegar, wow, qué precisión doctrinal que tuvo el sermón expositivo del pastor Ramón. No, hermanos, eso no es lo que razona a un inconverso del mundo, aquellos que están en el mundo. Ellos no saben de doctrina. Dice un autor esto y me desarmó esto, hermanos. Jesús le entregó al mundo el derecho de juzgar si alguien es cristiano o no. Jesús le entregó al mundo, a los inconversos, el derecho de juzgar si alguien es cristiano o no, basándose en el amor sincero de esa persona hacia otros cristianos. ¿No te vuela la cabeza eso? ¿No te desarma por dentro entender que nuestro Señor Jesucristo le dio derecho al mundo a juzgarnos a nosotros sobre la base de nuestro amor, del amor que vos y yo debemos tenernos? Esa es la prueba inequívoca, hermano, de la autenticidad de nuestra fe. ¿Cuánto nos amamos? Primera Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es aterrador ese versículo, hermano. Me da miedo a mí. Eso es aterrador. Hay una verdad encerrada en ese texto que me aterra, pero a la vez me alienta. Y yo quiero alentarte con esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa transformación que Cristo produce en los que son suyos con el poder de su palabra, alguien que está muerto pasa a la vida, dice, esa transformación que Él produce, la nueva vida que Él nos imparte por medio del Evangelio, es tan, pero tan radical por lo que dice el texto, hermano, y esto va a probar la autenticidad de ese cambio radical, es tan radical que puede convertir a personas egoístas y orgullosas en personas que son capaces de amar. Es lo que está diciendo el texto. Y eso es lo que a mí me alienta, hermanos. El nuevo nacimiento puede transformar de tal manera a alguien lleno de egoísmo, lleno de orgullo, en alguien que puede amar a otros. Porque es la vida de Jesús en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. A partir del nuevo nacimiento nosotros estamos unidos a Él. Cristo murió por nosotros, dice la Escritura, y ahora vive en nosotros. Esa es la nueva vida. La vida de Jesús en nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Busquen 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? O sea, tu alma fue purificada, dice. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siendo qué cosa, renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nueva traducción viviente. Por medio de verso 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Por medio de Cristo. Han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Así llegamos nosotros al Evangelio. Eso es lo que ocurre cuando pasamos de muerte a vida. ¿Y qué dice? Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que, podría decir otra cosa, ahora tienen que, no sé, ser ejemplo de vida, ser ejemplo de ser los mejores misioneros, ser, no, dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo para, para no a una nueva vida que pronto se acabará. Pero no, perdón,
pero no una nueva vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pedro está diciendo, ustedes fueron transformados para que puedan amar. O sea, el Señor no te salvó de las tinieblas donde estaba para que te sigas amando a vos mismo, para que vos te sigas centrado en tu yo, egoísmo, orgullo, no. Erradicá eso de tu vida. Vos fuiste transformado, fuiste llamado a la salvación en Cristo para amar a tus hermanos. Cristo les dio una nueva vida para que puedan amar, dice el Señor. Está diciendo Pedro. Hemos pasado de muerte a vida por el poder del Evangelio. No se trata de un cambio simple, externo. No, ustedes resucitaron espiritualmente, estaban muertos y ahora viven. Y ahora debemos mostrar la realidad de esa obra tan extraordinaria en nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que estábamos muertos y que ahora vivimos para la gloria de Dios. ¿Cómo? Amándonos unos a otros como Cristo nos amó, es lo que está diciendo Pedro. Ámense. Se ve que entendió lo que el Señor está diciendo allí en Juan, porque ahora lo está escribiendo allí en su carta. Rápidamente, hermanos, porque el tiempo se va. Aplicación. ¿Cómo sería nuestra iglesia si todos y cada uno de sus miembros, no por el propio esfuerzo personal de uno, sino por el poder y la gracia del Señor y en dependencia de su Espíritu Santo, nosotros nos amáramos como la Escritura lo demanda? A veces pensamos en estrategias de evangelismo, pensamos, y tal vez el elemento más poderoso de evangelismo es el amor unos con otros. ¿Cómo van a saber que somos discípulos del Señor? En que nos amamos. Un inconverso no se fija en la doctrina. El inconverso lo que mira es eso, estos se aman. Hay algo que tiene esta gente, hay algo diferente que yo no veo en el mundo, no lo veo ni en el trabajo, no lo veo en mi familia, no lo veo en el club, no lo veo en el barrio, lo veo acá en este lugar. Para completar el cuadro, hermanos, vamos a cerrar con la negación de Pedro, verso 36. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Hasta ahí nomás. Ustedes se dan cuenta, no sé si se dan cuenta, pero fíjense lo que está pasando acá, hermanos, con esta última escena. Jesús está anunciando en el versículo 23 que Él está a punto de irse a un lugar a donde ya los discípulos no lo pueden seguir, como venía ocurriendo hasta ese momento. La relación va a cambiar de ellos. Y luego le da el mandamiento, dijimos, en ese contexto de amarse unos a otros como Él los ha amado, porque eso va a ser, wow, un impacto en el mundo y eso va a ser el testimonio. Pero esa parte, que Pedro después la va a relatar en su carta, porque por eso les leí a propósito lo que dice la carta de Pedro, evidentemente entendió él, pero fue después que él entendió, porque ahora él no está entendiendo nada de lo que el Señor está hablando, el nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque el texto nos da la impresión de que cuando el Señor estaba hablando del nuevo mandamiento, Pedro estaba ahí, pero su mente estaba en otro lado. Él se quedó conectado en el verso 33. Cuando Jesús habló del nuevo mandamiento, Pedro estaba pensando, ¿cómo que se va? ¿Cómo que se va a ir y ya no lo vamos a poder ver más? Jesús está hablando, seguramente muchos de ellos están impactados por lo que está ocurriendo, pero Pedro quedó, no, esto no puede ser, esto no, ¿cómo yo no lo voy a poder seguir a mi Señor? Sería lo que estaría pensando, por la pregunta que Pedro está haciendo, hermano. La pregunta de Pedro no tiene nada que ver con el asunto del amor. La pregunta de Pedro tiene que ver con la partida del Señor. Hay algo que lo está preocupando a él, hay algo que él está generando ahí preocupación, temor, miedo, vaya a saber, pero él no está ni concentrado en lo que el Señor está hablando del amor. Pedro está mostrando devoción por el Señor. Él no quería apartarse del Señor. El verso 37 le dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dice Pedro. Y estas palabras de Pedro, lo que revelan en cierta manera, y podemos bajarlo a tierra de esta forma, es que él estaba tan concentrado, tan ensimismado en su propio preocupación, en su propio agenda, podríamos decir, que estaba pasando por alto lo que el Señor estaba diciendo. Y era lo medular de todo lo que se viene relatando. El mandamiento de amarse, que está en el versículo 34 y 35,
es extremadamente importante para el Señor Jesucristo, pero en ese momento no fue importante para Pedro, porque él tenía otras cosas en su mente, otras cosas en su corazón. Y a veces es lo que pasa cuando nosotros nos encontramos frente a la proclamación de la Escritura. Tal vez estamos, pero nuestra mente está en otro lado, en nuestras preocupaciones, quizás. Yo no sé cuál es la condición, cuál es la situación tuya ahora en este momento escuchando este sermón, pero lo que nosotros debemos hacer es que nada sea un estorbo al momento de escuchar la palabra de Dios. Que nada venga a nuestra mente y sea un estorbo para considerar seriamente lo que el Señor nos está diciendo en el texto que se está exponiendo. En este caso, nada más y nada menos en ese deber de amarnos unos a otros como Él nos amó. Una aplicación, hermano, para esto es que nosotros debemos suplicarle al Señor que nos ayude a concentrarnos. Debemos suplicarle y pedirle al Señor que nos ayude a sacar de nuestra vida cualquier dolor, sufrimiento, experiencia del pasado, cualquier circunstancia del presente ahora, que quizás te está impidiendo que vos puedas amar a tu hermano acá en la iglesia local. Orá al Señor y decirle, Señor, yo ya no más. O sea, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para arrepentirme y sacarla de mi vida y poder acercarme a mi hermano y poder amarle a él como Cristo amó. Poder mostrar al mundo caído, al mundo egoísta, lleno de orgullo, egocéntrico, cuál es la realidad de mi fe, la autenticidad de mi fe. El amor de Cristo, perdón, de Pedro por nuestro Señor Jesucristo era un amor real, pero esa noche Pedro actuó como un hombre insensato. No hay mucha virtud en esas preguntas que él está haciendo, en el comportamiento que él está teniendo. No, porque él está actuando como un hombre insensato, pero su amor era real. Él no puso atención, él estaba demasiado preocupado en sí mismo. ¿Cómo yo lo voy a seguir ahora a Jesús? ¿Cómo que ya no voy a poder estar ahora al lado de él? Y eso, ese solo pensamiento ya anuló todo lo que el Señor le estaba diciendo. Y fíjense que él dice que él está dispuesto a dar la vida por el Señor Jesús. Y fíjense la respuesta que tiene el Señor Jesucristo. Una respuesta que tiene cierta ironía, pero también eh, vemos amor ahí en la respuesta que él tiene. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Es una pregunta irónica, si el Señor sabía lo que este hombre iba a hacer. Así que tu vida vas a poner por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Al hueso, directo al Señor. Pedro no estaba entendiendo las cosas bien. Pedro no estaba entendiendo que las cosas iban a suceder diferente, totalmente diferente. Era el mismo Señor Jesucristo el que iba a poner su vida por Pedro, no al revés. Aunque él lo negara 3 veces anoche. El Señor Jesucristo iba a ir a la cruz aún por Pedro. Y hay algo, hermano, que sigue siendo impactante. El relato que hace Lucas, el Evangelio de Lucas, nosotros encontramos un detalle en cuanto a lo que el Señor le dice a Pedro esa noche que no está en el relato de Juan. Pero el detalle es que Jesús había orado por Pedro. Jesús había orado por Pedro. Dice Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte también. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, en cierta forma, hermano, traicionó a Jesús como Judas lo hizo, pero hubo una diferencia, porque la negación de Pedro también es una especie de traición. Y no es que Pedro era más bueno que Judas. La diferencia fue que Jesús oró por Pedro. Y eso hizo toda la diferencia, hermanos. Jesús oró por este hombre. La protección y el cuidado del Señor hizo la diferencia. A diferencia, ahora la redundancia, de lo que pasó con Judas. ¿Saben por qué vos y yo estamos en este lugar, en este preciso instante, escuchando esta predicación, a punto de celebrar la cena del Señor? ¿Saben por qué vos estás ahí en ese lugar escuchando la palabra de Dios?
escuchando qué tiene el Señor para decirte, porque desde el momento en que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, Jesús intercede por nosotros. Jesús está orando, podríamos decir, por nosotros. Jesús ha estado intercediendo por nosotros, hermano, del minuto uno, para que nuestra fe no falte, para que vos seas preservado, para que vos continúes firme en tu carrera, muy a pesar de quién sos vos, muy a pesar de quiénes somos. Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos negado al Señor en nuestra vida. No somos distintos de Pedro. Cada vez que sentimos vergüenza, por ejemplo, de compartir el Evangelio, estamos negando al Señor. Y yo no me paro acá como el mejor de los creyentes. Yo he sentido en algún momento vergüenza de predicar el Evangelio, quizás, y eso es una negación, eso es una traición a Cristo. Pero Jesús, hermano, no solamente oró por mí cuando estuvo en la tierra, sino que el Señor se encuentra ahora intercediendo por mí. Y a mí me humilla saber eso, frente a mi vergüenza, ¿no? Frente a quién soy yo, que el Señor está orando para yo ser preservado hasta el día final. Mientras yo estoy pecando, el Señor está, Padre, presérvalo, Padre, presérvalo. A mí me impacta ver el caso, creo que ya los debo tener aburrido, pero creo que viene al caso la situación de Esteban, cuando Esteban está ese juicio perverso que están haciendo sobre él y él a punto de morir mientras está siendo apedreado, él ve y esto eh, me vuela la cabeza porque él lo ve al Señor de pie, dice el texto, al Señor Jesucristo de pie ante el trono del Padre, a la diestra del Padre. Y esa expresión de pie nos lo vas a encontrar muchas veces en la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor estar sentado es la supremacía de Cristo, lo que veíamos la semana pasada. Pero cuando Esteban lo ve, no lo ve sentado, sino que lo ve de pie, intercediendo ante el Padre. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. He aquí vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la nueva traducción viviente, fijó la mirada al cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, dice la nueva traducción viviente. A mí no solo me emociona, hermano, sino que me impacta, me llena de asombro que Jesucristo interceda por mí ante el Padre, como lo hizo con Esteban. Y no yo por estar siendo apedreado, sino por estar viviendo miserablemente a veces. Yo todos los días, hermano, necesito de la intercesión de Cristo, como la necesitas vos. Y no, el Señor lo que hace conmigo lo hace con vos si vos sos un hijo de Dios. Y si todavía estás corriendo la carrera con los ojos puestos en Cristo, a pesar de tu pecado, a pesar de tus debilidades, es porque el amor de Cristo es invencible, hermanos. No solamente es increíble, es invencible. Vos fíjate la doctrina que nosotros creemos, la perseverancia de los santos, que el Señor persevera y preserva a los que son suyos. Es una clase de amor que no depende de nosotros. Imagínate si el amor de Cristo dependiera de cuán bueno sea yo como creyente, cuán bueno seas vos como creyente. Pedro negó al Señor, pero el Señor lo siguió amando como hace con vos todos los días. Pedro negó al Señor, el Señor lo sigue amando, pero su amor fue tal que después de resucitado Cristo, se le aparece y en vez de reprocharlo por haberlo negado, en vez de retarlo, lo restaura y le encomienda y le dice que él va a ser uno de los líderes más prominentes de la iglesia en sus primeros años. Eso es tremendo, hermano. Así obra el Señor. Y con esa clase de amor que nosotros vemos en Jesús, esa clase de amor es la que Él quiere y demanda de nosotros para que nos amemos unos a otros. Conclusión, hermanos. Dijimos un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que se humilla, un amor que sirve,
hasta el sacrificio de nuestra propia vida si fuera necesario, y que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer de esta congregación local, de esta iglesia, un lugar donde el amor de Jesús sea evidente, sea real, sea atractivo para el mundo que no conoce ni en figurita este amor, este tipo de amor, esta clase de amor con la que ama Cristo a los que son suyos. Esta clase de amor con la que ama Cristo a los que son suyos y esos que son suyos deben reflejar al mundo. A pesar de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra miseria, nuestra escoria, que contemplemos siempre nuestra vida en relación al carácter de Cristo y que eso nos impulse a amar más al Señor y amarnos más unos a otros. Y para cerrar, mis hermanos, me gustaría cerrar con esto, ¿no? Como una suerte de ruego que yo les hago a ustedes. Les ruego como pastor de esta iglesia lo mismo que Pablo les rogaba a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:9. Fíjense esta iglesia, ¿no? Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que les escriba. Pablo está diciendo, yo ni tendría que tocar este tema con ustedes, porque ustedes son ejemplo de esto. Ustedes se aman, es lo que está diciendo Pablo. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a otro. Es lo que él sigue diciendo. Yo no tengo necesidad de que yo les escriba, porque ustedes de Dios mismo aprendieron que deben amarse unos a otros. Y también así hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Dice, no solamente se aman, sino que ustedes aman a los otros hermanos en la fe. Pero acá viene mi ruego, hermano, y me apropio de las palabras de Pablo. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Se dan cuenta? Ustedes son ejemplos, está diciendo Pablo. Pero yo le estoy rogando de manera particular y especial. Sean cada vez más y más, amen cada vez más y más a sus hermanos, no solamente en Tesalónica, sino en toda Macedonia, crezcan en esa gracia, abunden en eso más y más. Amén.